Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Qué bueno es volver a reencontrarnos para juntos seguir aprendiendo o recordando las enseñanzas que tiene el Evangelio de Juan. Y antes de entrar al versículo 19, tenemos que ver algunas cosas importantes en la introducción. Dice en el versículo 1, en el principio era el verbo. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Y en el versículo 18, Él le ha dado a conocer. Ahora, nosotros tenemos un tiempo, ¿no es cierto?, que lo hemos dividido en tres: pasado, presente y futuro, en el tiempo. En el tiempo pasado podemos nosotros considerar era el verbo. En versículo 1, era el verbo. Ese tiempo pasado. Tiempo presente, versículo 14, fue hecho carne y habitó en medio de nosotros. Fue hecho carne. Estaba presente siempre nuestro Dios. Y en el tiempo futuro, versículo 18, Él le ha dado a conocer para que nosotros podamos seguir creciendo, seguir aprendiendo más de nuestro Señor Jesucristo, para estar en su presencia y le veremos cara a cara cuando estemos delante de Él, para estar en su presencia. Ese es el tiempo, pasado, presente y futuro. Pero también nos movemos dentro de un espacio largo, ancho y alto. Era el verbo. Era el verbo. Y aquí aparece entonces el tiempo largo. Era el verbo. Toda su existencia. En segundo lugar, fue hecho carne y habitó dentro de nosotros. Es lo ancho, ¿no es cierto? Y lo alto, ¿no es cierto?, es que Él le ha dado a conocer ese Dios todopoderoso a través de la vida de Jesucristo en la tierra, le ha dado a conocer. Y ese es a lo que Dios nos ha llamado, a ser como nuestro Dios, como nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos visto el tiempo, hemos visto el espacio, pero también vamos a ver ahora lo material. Dice en el versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas. Y ahí está la energía. Todas las cosas fueron hechas por su palabra. ¿No es cierto? Y Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y nosotros conocemos esa historia. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Dice que hemos visto su gloria, dice el apóstol Juan. Entonces habla de movimiento, habla de movimiento. En primer lugar, habla de energía. En segundo lugar, habla de movimiento. Y en tercer lugar, pues surge un fenómeno. El versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, va a decir entonces que así como nosotros adoramos a nuestro Dios Trino, Dios nos ha permitido experimentar, es cierto, tres cosas en nuestra vida terrenal, aún una cuarta que es lo espiritual. Pero hablando de nuestra carne, de todos nuestros sentidos que tenemos, entonces nos ha formado en el tiempo, en el espacio,
y en la materia. Y todo está en el versículo 1, 14 y 18. Es interesante cómo es que el apóstol Juan, al escribir este evangelio, lo pone de esa manera. Entonces entramos al versículo 19, el testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Entonces, ¿qué fue lo que respondió Juan el Bautista cuando le preguntaron quién era? Y él enfáticamente dijo y no negó, diciendo: yo no soy el Cristo. Su trabajo de Juan el Bautista era señalar al Mesías, era de alguna manera decirle a la gente: aquí está el Cordero de Dios, aquí está el Mesías. Era la función de Juan. Por eso es que cuando le dicen: ¿eres tú Elías?, no era fácil para los sacerdotes y levitas de Jerusalén asociar a Juan el Bautista con Elías, por su personalidad y por la promesa. En Malaquías capítulo 4, en el versículo 5 y 6, dice la Escritura lo siguiente: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, nuevamente, Juan el Bautista dice: no. Pero para los judíos era fácil, de alguna manera, entonces, confundirlo con Elías. En un sentido, Juan era Elías ministrando en su asignación y espíritu. Mateo capítulo 11, versículo 3, Mateo capítulo 11, versículo 13 y 14, dice la Escritura, dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces el Señor Jesucristo está aceptando entonces su asignación y hablando también en forma espiritual. Marcos 9, versículo 11 al 13, dice lo siguiente: y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Entonces vemos aquí, eres tú Elías, y luego también le dice: eres tú el profeta, referido a la promesa que a través del libro de Malaquías que hemos leído, pero también en el libro de Deuteronomio, el capítulo 18, dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, dice lo siguiente: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces vemos aquí que la promesa le estaba dando también a Moisés, la promesa de que vendría un profeta. Entonces, Juan el Bautista, en el versículo 23,
Dice, yo soy una voz que clama en el desierto. Juan se ve a sí mismo como el hombre que abre paso al gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el bautismo de Juan era limpiante y era una preparación para una visita real. Sin embargo, Juan dice, yo bautizo con agua, ¿no es cierto? Juan bautizaba, limpiaba, pero no hacía nada para ayudar a alguien para mantenerse limpio. La obra de Jesucristo y su bautismo con el Espíritu Santo sería todo lo contrario, que nos permite vivir una vida de santidad. Versículo 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Era una tarea, ¿no es cierto?, asignada ni siquiera a los esclavos, sino a la parte más baja de los esclavos. Sabemos que el tema central de todo esto es el logos, ¿no es cierto?, el logos. Ahora bien, vemos entonces que en el versículo 28 dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Un lugar geográfico, un lugar donde podemos nosotros mirar, ver que de alguna manera entonces se centra el ministerio de Juan el Bautista en Betábara. Entonces vemos aquí que Juan el Bautista en ningún momento saca provecho de que la gente no sabe quién es él. Y no dice, sí, yo también soy el Mesías, no. Él dice, yo no soy el Mesías, yo soy una voz que clama en el desierto. Y ahí iba a los desiertos y ahí clamaba y la gente iba a escucharle a él. Pero él siempre decía, yo no soy el Cristo. Uno que viene es más poderoso que yo, el cual no soy digno, dice, de desatar la correa del calzado. Bueno, podemos llamarle que los que desataban la cuerda de los zapatos, pues eran los del calzado, pues eran los esclavos también. Decíamos al principio que era lo más bajo, pero también estaban los esclavos allí. Entonces, vemos en esta porción del 19 al 28, entonces, ¿cómo es que la gente pregunta por Juan el Bautista? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? ¿Quién eres? ¿Y con qué autoridad bautizas? Y todas esas cosas. Entonces Juan tiene la respuesta a cada situación. Yo no soy Elías, yo no soy el profeta, yo no soy el Mesías, dice Juan. Así que, hermanos, nosotros también tenemos que recordar que somos hijos del Señor. Y vemos entonces que Cristo es el verbo, Juan es la voz, Juan el Bautista es la voz, Cristo es el verbo. En Isaías 43 no lo voy a leer, usted puede leerlo más adelante. Poner la vida en orden y tenemos para estar en comunión con Dios. Por eso, Primera de Juan, capítulo 6, versículo 6 y 7, Primera de Juan 1, 6 y 7, si decimos que no tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que tenemos esa promesa de parte de nuestro Dios, y nos vemos entonces el próximo video. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.